Buenos días, estimados estudiantes. En esta mañana he traído a la clase el tema de respiración celular. El propósito es poder identificar las diferentes vías metabólicas que permiten que obtengamos energía, que nuestra célula obtenga la energía para realizar todas las actividades de nuestro diario vivir, tanto mentales como físicas. Entonces, estas vías la respiración celular está compuesta es un proceso que tiene varios procesos, los cuales se realizan en partes específicas de la célula. Entonces encontramos que nosotros obtenemos la energía de los alimentos, de la degradación de las moléculas de los alimentos que consumimos. Nuestra fuente energética es la molécula de la glucosa, es una molécula compuesta por 6 carbonos. Esa molécula es la que nos permite obtener la energía para todas las actividades diarias. Entonces, la respiración celular es un proceso, como ya lo dije, donde obtenemos la energía, que es se obtiene por medio de la obtención del ATP, que es el adenosín-trifosfato. Entonces esta es la que nos permite realizar todas nuestras actividades diarias. Nosotros aproximadamente un 40% de la energía emitida por la oxidación de la glucosa se conserva en forma de ATP. El porcentaje restante, más o menos porcentaje restante, es el que eliminamos en forma de calor. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tema? Que en este proceso de respiración celular ocurren varios procesos. Entonces ocurre el proceso el principal y el primero es el proceso de la glucólisis, donde, como su palabra lo dice, glucólisis viene de glucosa, la molécula de glucosa, y lisis es la ruptura de la molécula de la glucosa. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? Es esa vía metabólica encargada de oxidar la glucosa y así obtener energía para la célula. Bueno, hay dos tipos de respiración celular: uno aeróbico o aerobio, y otro anaeróbico o anaerobio. Entonces el proceso de respiración celular aeróbico es el que se realiza con presencia de oxígeno, y el anaeróbico es el que es sin presencia de oxígeno. Entonces, la glucólisis ocurre específicamente en el citoplasma de la célula. Entonces la molécula de glucosa entra en la membrana de la célula y actúa en el citoplasma de la célula específicamente. Allí es donde se realiza este proceso. Es anaeróbica. Bueno, también podemos hablar que sobre esta molécula empiezan a trabajar diferentes enzimas, que son las que permiten que la oxidación de esta molécula, y que estas enzimas son proteínas que encargadas de convertir ciertas partículas en productos que la célula necesita. La estructura de la glucólisis tenemos piruvato, y bueno, entonces vamos a hablar también que hay otro proceso entre la respiración celular, que es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs ocurren muchas reacciones químicas, una serie de reacciones químicas en las cuales se llevan a cabo específicamente en la mitocondria de la célula. En las células aeróbicas es con la presencia de oxígeno, y en las anaeróbicas sin presencia de oxígeno. Y el ciclo de Krebs es muy importante, forma parte del proceso de respiración celular, es muy importante para la obtención de energía de la célula. En este ciclo ocurren intercambios de energía y materia para que la célula funcione. Vamos a hablar también de la cadena de transporte de electrones. ¿Cuál es la importancia de la cadena de transporte de electrones? En esta cadena de transporte de electrones hay una serie de transporte, como el mismo nombre del proceso lo dice, electrones, un intercambio de electrones ahí donde se transportan en la membrana plasmática. Ahí es donde se encuentran esos electrones, y ahí se transportan
Y acá hay una serie también de reacciones bioquímicas que pues producen adenosintrifosfato, que es el ATP. Esas reacciones son las que producen también energía. Y como ya lo dijimos, pues es este compuesto energético que necesitan todos los seres vivos para realizar todas sus actividades. Si hablamos también de la fermentación, en el cual, para hablar de la fermentación, primero hablemos de respiración anaeróbica, que es pues no todas las formas de respiración requieren oxígeno, como ya lo dije. Entonces, algunos organismos como bacterias degradan el alimento por medio de la respiración anaeróbica. Y aquí el receptor final de electrones es otra sustancia inorgánica diferente al oxígeno. Se produce menos ATP que en la respiración aeróbica. Entonces, ¿qué es la fermentación? La fermentación es la degradación de la glucosa y liberación de energía utilizando pues sustancias orgánicas como aceptores finales de electrones. Algunos organismos pues en la fermentación es un proceso en el cual intervienen las bacterias para producir ciertos alimentos. Entonces también pues las células musculares humanas pueden producir energía mediante la fermentación. Entonces la primera parte de la fermentación es la glucólisis y la segunda parte difiere según el tipo de organismo. Hay una cosa que se llama la fermentación alcohólica. Este tipo de fermentación pues produce el alcohol etílico y CO2 a partir del ácido pirúvico y es llevado a cabo por las células como la levadura. La levadura es un tipo de hongo. La fermentación realizada por las levaduras hace que la masa del pan suba y esté preparada para hornearse. Entonces, mediante el proceso de la fermentación alcohólica podemos obtener diversas bebidas y alimentos. De la fermentación láctica, este tipo de fermentación convierte el ácido pirúvico en ácido láctico y al igual que la alcohólica es anaeróbica y tiene una ganancia neta de 2 ATP por cada glucosa degradada. Es importante para la producción de lácteos. Esta es específicamente muy importante la producción de lácteos. Entonces, la conclusión de esta clase, niños, es que el proceso de respiración celular es necesario para que nuestro cuerpo produzca esa energía, energía que es pues fundamental, necesaria, importante para que podamos realizar todas las actividades a nivel mental, como ya lo dije, físico. Entonces, con estas vías metabólicas como glucólisis, ciclo de Krebs, transporte de electrones, fermentación alcohólica láctica, nuestro cuerpo, nuestras células, es así como nuestras células pues transforman los carbohidratos en energía, es así como nuestro cuerpo transforma esa glucosa, esa molécula de glucosa en energía para que nuestro cuerpo pueda funcionar, nuestras células funcionen y tengan esa energía para poder realizar todos los procesos. Entonces, el resultado final es la molécula pues de ATP, la molécula de ATP que nos permite tener energía. Entonces recordemos siempre que nuestra fuente energética es la glucosa.